entre los eventos. Y va a ser A y B es el conjunto de todos los elementos comunes de A y de B. A era 1, 3 y 5 y B 1 y 4. El elemento común es 1. Por lo tanto, el resultado de A y B va a ser igual a 1. ¿Ve? En el caso de B y C, B era 1 y 4 y C 4, 5 y 6. Entonces el elemento común es 4. El resultado de B y C o intersección C va a ser 4. B intersección C se simboliza con I o bien con la U al revés. Así, C y D, o sea, va a ser entre C, que es 4, 5 y 6, y D, 2, 4 y 6, vamos a tener que acá sería 4 y 6, los dos elementos comunes. Acá me equivoqué, es 4 y 6. A y D, conjunto vacío, porque no hay ningún elemento común entre A, que es 1, 3, 5, y D, que es 2, 4 y 6. Por lo tanto, va a ser igual al conjunto vacío. En este caso, son eventos mutuamente excluyentes, es decir, no existen elementos comunes entre los eventos. Cuando no hay elementos comunes, son mutuamente excluyentes. La unión de eventos es lo mismo que la suma. A unión D o A y D o A más D, o A o D, perdón, A unión D o A o D o A más D es lo mismo. Es el conjunto de todos los elementos de A o de D o de ambos. A unión D va a ser A era 1, 3 y 5 y D era 2, 4 y 6, como lo ven acá arriba. Entonces A unión D va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se unen todos. Si se repite algún elemento, le restamos la intersección. Entonces, el complemento de evento va a ser AC, se puede poner AC, A complemento, como subíndice o como sobreíndice. Va a ser el espacio muestral U menos A. Es decir, es el conjunto de todos los elementos de U que no están en el evento respectivo. El A complemento dice 2, 4, 6. El A era 1, 3 y 5. El espacio muestral U era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y si yo le saco el 1, 3 y 5, voy a sacar el A complemento. Me queda, si yo le saco el 1, 3, me queda 2, 4 y 6. Ese va a ser el A complemento. El B complemento, el B era 1, 4 y el espacio muestral U era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me va a quedar 2. Le saco el 1 y 4 y me queda 2, 3, 5 y 6. Ahí está, el B complemento va a ser 2, 3, 5 y 6. Como color radio podemos decir que el A más el A complemento me va a dar siempre el espacio muestral U. O el B más el B complemento me va a dar siempre el espacio muestral U. ¿Entienden? Es decir, que aquí tenemos ya el producto o intersección de eventos, la unión o suma de eventos y el complemento de eventos. ¿Cuáles son los axiomas de probabilidad? La probabilidad de conjunto vacío siempre es igual a 0. Por ejemplo, el número 7 de un dado es un conjunto vacío, porque no existe el número 7, llega hasta 6. El segundo es la probabilidad del espacio muestral U es 1 o el 100%. Esto lo vamos a comprobar con un axioma mucho más adelante, el 9 o el 10, y van a ver que eso es así. El resultado de la probabilidad varía entre 0 y 1, eso ya lo dijimos. La probabilidad del evento complementario es igual a la probabilidad de A complemento igual a 1, que era el espacio muestral U, que es igual a 1, menos la probabilidad de A. Entonces, eso va a ser la probabilidad del A complemento. Era U menos A, ¿se acuerdan? La A complemento. Entonces, la probabilidad del A complemento va a ser 1, que es la probabilidad del espacio muestral U, que está en el punto 2, en el axioma 2, menos la probabilidad de A. Si dos eventos son iguales, las probabilidades de ambos eventos son las mismas. O sea, si yo tengo, por ejemplo, el evento el A y el D, la probabilidad del A y la probabilidad del D va a ser del 50%. ¿Entiendes? Van a ser iguales. Porque en el A tengo 1, 3, 5 y en el otro tengo 2, 4 y 6. Vamos al axioma número 6. La probabilidad de la intersección de eventos será igual a la probabilidad del elemento común. Por ejemplo, el A que salga número impar y el B que sea mayor que 2. Entonces, la intersección A y B va a ser ese número impar es 1, 3 y 5. Y que sea mayor que 2 va a ser 3, 4 y 5. Entonces la probabilidad de A y B, la intersección va a ser 3 y 5. Por lo tanto, la probabilidad de A y B va a ser la probabilidad de 3 y un sexto más la probabilidad de 5, que es un sexto, va a ser 2 sextos igual a un tercio igual a 0, 3, 33, 33. La probabilidad de que la unión de dos o más eventos es igual a la suma de las probabilidades individuales de los dos eventos que unen menos la probabilidad del evento de intersección. Es decir, cuando nosotros tenemos la unión de dos eventos, la suma de los eventos, hay que sumar si hay intersección, tenemos que restarle la vez en que se repite esa intersección. Eso dice que se unen menos la probabilidad del evento de intersección. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de los dos eventos será igual a la suma de las probabilidades de cada
uno de los eventos, ya que la intersección es el conjunto, por ejemplo, que salga el número menor que 3, que sea A, y B, que salga el número 6. Menor que 3, así tenemos, digamos, el 1 y el 2 va a ser 2 sextos, 0,33, 33, y acá la probabilidad de B va a ser un sexto, 0,16, 66. La probabilidad de A unión B va a ser 0,33, 33 más 0,16, 66, ¿no es así? Va a ser igual a 0,50. Ese sería el axioma de probabilidad número 8. La probabilidad de la unión de dos eventos complementarios es igual a 1 al 100%. Bien, eso lo decíamos hace rato. Así, si unimos dos eventos complementarios, el A con el A complemento va a ser igual a 1 al 100%. Por ejemplo, que salga el número par y B que salga el número impar. Si yo 1 va a ser en el A 1, 3 y 5 y en el B 2, en el 1, 2, 4 y 6 y en el B 1, 3 y 5. Bueno, la probabilidad de A va a ser 3 sextos, el 0,50 y la de B 3 sextos, 0,50. La suma me va a dar 0,50 más 0,50, así igual a 1. Este coincide con el axioma número 2, que decíamos que la probabilidad del espacio muestra luz es igual a 1 al 100%. Yo sumo las probabilidades de cada uno de los eventos simples de un espacio muestral y me va a dar 1 o el 100%. Ya de a 1, del evento 1, del evento 2, más la probabilidad del evento n, y va a ser igual a 1 o al 100%. Viene la probabilidad condicional. No hay que olvidar la probabilidad de A, dado la condición B, va a ser igual a la probabilidad de A y B, que es la intersección entre A y B, sobre la probabilidad de B. Siempre y cuando que la probabilidad de B sea mayor que 0, porque si no se produce una indeterminación. No se olviden eso. Entonces, si nosotros analizamos esa formulita, vamos a decir, donde la probabilidad de A y B, acá falta la A y B, es la probabilidad de que se dé el suceso A condicionada a que se haya dado el suceso B. Esa sería la condicionalidad, la condición, la probabilidad condicional. La probabilidad de A y B, o sea, esta que está en el numerador, es la probabilidad de la intersección entre A y B, es decir, del evento simultáneo de A, del evento que se dé, no así en forma simultánea entre A y B. Y la probabilidad de B es la probabilidad a priori del evento B, de la que no puede ser igual a 0, ya que caeríamos en una indeterminación. Por eso decíamos que tiene que ser mayor que 0. Vamos a ver un ejemplo, tirar un dado, el espacio muestra luz va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuál es la probabilidad de que salga el 5? La probabilidad de A va a ser un sexto. Y si comparamos nueva información, por ejemplo, que alguien nos dice que el resultado ha sido un número impar, suceso B, entonces yo digo cuál es la probabilidad de que salga el 5. Y va a ser un sexto, no se olviden. 5 es uno solo, ¿no? Así que hay dentro de un dado. Entonces va a ser un sexto. Pero ¿qué pasa si yo digo, le agrego una información y digo que el número que va a salir va a ser un número impar? Y ahí tengo tres números impares. Tengo el 1, el 3 y el 5. Entonces ya la probabilidad de que salga el 5 no va a ser un sexto. ¿Cuánto va a ser? Vamos a ver. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de obtener el número 5. Suceso A, dado que salió un número impar. Entonces, ¿de dónde? Probabilidad de A y B, falta la A y B va a ser igual a un sexto. La probabilidad de B va a ser igual a un medio. Claro, la probabilidad de A y B es un sexto, ¿por qué? Porque si yo digo que la probabilidad de A era que salga el número 5 y la de B salga el número impar, el 5 es uno solo. Por eso tenemos que la probabilidad de A intersección B va a ser un sexto. Y la probabilidad de B es que salga el 1, 5 y el 1, el 3 y el 5. Entonces tenemos un sexto más un sexto más un sexto, me va a dar 3 sextos, va a ser un medio. Por lo tanto, la probabilidad de A intersección B va a ser la probabilidad de A intersección B, que es un sexto, o sea, A y B, sobre la probabilidad de B, que es un medio. Entonces, si yo divido esto, me va a quedar un tercio. Entonces, la probabilidad de que salga el número 5 ya no es no es un sexto, sino que es un tercio. Si los sucesos son independientes, es decir, que la ocurrencia de uno no modifica la probabilidad de la ocurrencia del otro, por ejemplo, la asistencia al trabajo del empleado con su color de pelo, es decir, el hecho de que un empleado falte más o menos su trabajo no va a incidir en el color de su cabello, ni viceversa. En consecuencia, si el suceso A es independiente del suceso B, entonces el suceso B es independiente del suceso A. La probabilidad de B dado A, B, que se produzca B, dado que se produce la condición A, va a ser igual a la probabilidad de B. Al revés, la probabilidad de A dado B, que sería la segunda, va a ser
A condicionado a que se ocurra B va a ser igual a la probabilidad de A. La probabilidad de A intersección B o A y B o A por B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si no se cumple ninguna de las tres condiciones señaladas, los dos sucesos son dependientes, es decir, alguna relación entre ellos. No existe, es decir, cuando no se den las tres condiciones va a haber alguna relación entre ellos, son dependientes. Pero si no se dan, así, digamos, si no se dan, son dependientes. Por ejemplo, si analizamos dos sucesos, A, que la probabilidad de que buen tiempo es del 0,40, B, la probabilidad de salir cara a lanzar una moneda es del 0,50, nada tiene que ver el buen tiempo con el salga, en este caso, cara en la moneda. Si tenemos que la intersección entre la probabilidad de que se haga buen tiempo y que salga cara es de 0,20, veamos si cumplen las condiciones que hemos señalado. La probabilidad de B dado A va a ser igual a la probabilidad de A y B, va a ser 0,2. La probabilidad de A va a ser 0,4. Pero A y B va a ser A por B. Entonces A por B es 0,50 por 0,40. Dividido en la probabilidad de A, que es 0,40, se simplifica y me queda 0,50. O sea que es igual a la probabilidad de B. Si hacemos al revés, A dado B va a ser la probabilidad de A y B sobre la probabilidad de B. 0,50. Simplifico el 0,50 con el 0,50 y me queda 0,40. Eso es igual a la probabilidad de A. De tal probabilidad de A, 0,50, 0,40, 0,20. Por lo tanto, son sucesos independientes. Cuando cumplen las tres condiciones son independientes. Si no se cumple, ya son dependientes. Esa es la condicional. Otra cosa que vimos fue la regla de la multiplicación. Y la regla de la multiplicación surge de la probabilidad condicional. La probabilidad de que se den simultáneamente dos sucesos, A y B, es igual a la probabilidad del suceso A multiplicada por la probabilidad del suceso B, condicionada al cumplimiento del suceso A. La probabilidad de A y B, o sea, despejo yo de la formulita esta, fíjense ustedes de esta que está acá, despejo la probabilidad de A y B que está acá en el numerador, esta probabilidad de B que está en el denominador pasa multiplicando al otro miembro. Eso es lo que hace acá, fíjense ustedes, la probabilidad de A y B se la despeje, me queda la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, o al revés, la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Por ejemplo, si estudiamos el suceso A, operario que habla en inglés, y el suceso B, operario del sector fábrica, y obtenemos la siguiente información. Un 50% de los operarios hablan inglés. De los operarios que hablan inglés, un 20% se encuentra en el sector fábrica, suceso B condicionado al suceso A. Calcular la probabilidad de que un operario hable inglés y sea del sector fábrica. Suceso de intersección entre A y B. O sea, que A, así, que se produzca A y B. O sea, que hable inglés y que a su vez trabaje en el sector fábrica. Entonces, la probabilidad de A es 0,50, la probabilidad de B dado A va a ser 0,20, por lo tanto, la probabilidad de A y B va a ser igual a la probabilidad de B dado A, que es 0,20, así por la probabilidad de A, que es 0,50. Eso va a dar 0,10. O sea que hay un 10% de los operarios que hablan inglés y trabajan en el sector. O sea que hemos aplicado la formulita esta que acá, ¿ves? Esta fórmula la aplicamos y de esa manera encontramos así el valor de la probabilidad. Y eso se llama regla de la multiplicación. Y aparece ahora el teorema de Bayes. Si nosotros decimos que, digamos, que para cada sector de la empresa aplicamos la fórmula del teorema de Bayes, el teorema de Bayes dice, la probabilidad de, la fórmula del teorema de Bayes es, probabilidad de A condicionada a B va a ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. ¿Así? Eso es lo que veíamos recién en la regla de multiplicación, sobre la sumatoria de la probabilidad de A por la probabilidad B dado A. Y allí va a ser igual, o sea, al revés, ¿no? Así, en vez de B dado A, la probabilidad de A y B va a ser igual a la sumatoria de la probabilidad de A y de B. Vamos a intentar explicar el concepto con un ejemplo. Un operario puede desempeñarse en tres sectores de una empresa. La probabilidad del sector 1 va a ser el 50%, el sector 2 el 30% y el sector 3 el 20%. Según los posibles sectores donde se le asigne el trabajo, la posibilidad de que ocurra un accidente, o sea, la probabilidad de A va a ser igual a lo siguiente. En la probabilidad de A, o sea, en el sector 1, el que ocurre un accidente, el sector 1 va a ser del 10%. En el sector 2, el 20%, y en el sector 3, el 5%. Y es 25.
Resulta que efectivamente ocurre un accidente. Y como no estamos en la empresa, no sabemos cuál es, en qué sector se va a ocurrir. ¿Cuál es la probabilidad que en cuál de los tres sectores ha ocurrido más de ese accidente? El teorema de Bayes nos permite calcular esta probabilidad. La probabilidad que manejamos antes de conocer que ha ocurrido un accidente se denominan probabilidades a priori. Sector 1 es del 50%, la del 2 es del 30% y la del 3 es del 20%. Entonces, si tenemos esas probabilidades a priori, ¿no es así? Nosotros sabemos que una vez que incorporamos la información de que ha ocurrido un accidente, las probabilidades del suceso A cambian y ahora son probabilidades condicionales, es decir, la probabilidad de A que se ha producido B, que se denominan probabilidades a posteriori. Entonces, ¿cómo sería? Para cada sector aplicamos la fórmula del teorema de Bayes. La probabilidad de que el empleado estuviera trabajando en el sector 1, dado que tuvo un accidente, va a ser probabilidad del sector 1, dado que se ha producido A. Entonces va a ser 0,50 por 0,10. ¿De dónde sale el 0,50? El 0,50 surge de acá. ¿Ve? Dice que el sector 1 tiene un 50% de probabilidad a priori. Y dado que se ha producido A, que es un 10%. 0,50 por 0,10. ¿Ve? El 0,50 por el 0,10, que es la probabilidad digamos, de B dado que se ha producido A, más el 0,30 por el 0,20. ¿Qué es el 0,30 por el 0,20? Es la probabilidad del sector 2, 0,30, por la probabilidad de A dado que en el sector 2, que es el 20%, es 0,20. Y la de 3 va a ser el 0,20 por 0,05, a ver si es así. 0,50 por 0,10, 0,30 por 0,20 y 0,20 por 0,5. Eso me da 0,4167. Vamos a ver el sector 2. El denominador es el mismo, como lo ven ustedes, lo que cambia es el numerador, porque acá en el sector 2, ¿qué teníamos en el sector 2? Teníamos el 30% de probabilidad de que ocurra el accidente, ¿sí? Y eso sería el B dado que se ha producido A, que sería el 20%. Entonces vemos que 0,20 por 0,30 por 0,20 sobre el mismo denominador, y eso me da 0,50. Y lo mismo hago con el sector 3, dado que se ha producido A. Entonces va a ser el sector 3, si yo veo cuál es la probabilidad del sector 3, es 20%, 0,20, y dado que se ha producido A, que es 0,05. Multiplico, perdón, 0,20 por 0,05 con el mismo denominador, no es así, de las tres probabilidades de los sectores, me da 0,833. Si yo analizo los tres resultados, veo que en el sector 2 es donde más probabilidad puede haber ocurrido. Y es directamente, yo diría, que podemos decir de que la probabilidad de que ha ocurrido un accidente, la mayor probabilidad será en el sector, ¿me entiendes? Sin haber estado, por supuesto, en el momento del accidente. Ahora, puede haber ocurrido en el sector 1 o en el sector 3, pero la probabilidad me dice que la mayor probabilidad de que estuviera trabajando un empleado y que tuvo un accidente en el sector 2. Ese es el teorema de Bayes. ¿Alguna pregunta, por favor? Bien. Y ahora vamos a entrar en distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad surge de todo esto que estábamos hablando, ¿no? ¿Sí? De los axiomas, además de, digamos, de los eventos, la probabilidad de los eventos, ¿no? Sí, surge de allí. Entonces, supongamos, dice acá, que tengamos un experimento aleatorio, cualquiera con un espacio muestral U, que posee n eventos simples. Si a cada evento simple le hacemos corresponder un valor de probabilidad, va a ser la probabilidad del evento simple. Y si esta probabilidad cumple con los siguientes requisitos, que la probabilidad de cada evento simple es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, entonces estaría que la probabilidad del evento simple va a estar entre 0, menor o igual que la probabilidad menor o igual que 1. Va a estar entre 0 y 1, que era lo que decíamos nosotros, que eran los límites entre 0 y 1 en los axiomas de probabilidad y en los requisitos de la probabilidad clásica y la frecuencial. Y si la suma de las probabilidades de los eventos simples da igual a la unidad, la suma ese sería el axioma número 10, si ustedes se dan cuenta, eso va a dar igual a 1 o el 100%. Se cumplen estas dos situaciones, estamos en presencia de una distribución que la vamos a simbolizar, distribución de probabilidad D, D mayúscula va a ser la simbología. Cuando una distribución de probabilidad D
que tiene un valor constante de probabilidad es una distribución de probabilidad uniforme. Es decir, que la probabilidad de él tiene que ser igual para todos los eventos simples. Por ejemplo, en un dado honesto, vamos a tener un espacio muestral U que va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La probabilidad de esos eventos simples, del 1, del 2, va a ser un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Eso dice cuando se trata de un experimento aleatorio, yo diría, honesto. En ese caso vamos a estar en presencia que en un sexto, en un sexto, en un sexto de los 6 eventos simples se va a llamar la distribución de probabilidad D y va a ser una distribución de probabilidad uniforme. Bueno, un segundito. Bien, entonces acá tenemos el concepto de distribución de probabilidad y por supuesto que ese concepto es fundamental porque nosotros tenemos que saber que cuando tenemos un experimento aleatorio cualquiera, con un espacio muestral U que posee n eventos simples, y a cada evento simple le hacemos corresponder un valor de probabilidad y si esa probabilidad cumple con los siguientes requisitos, como recién decía, la probabilidad de cada evento simple varía entre 0 y 1, y si la suma me da igual a 1, así entonces estamos en presencia de una distribución de probabilidad llamada D mayúscula. Cuando una distribución de probabilidad, así, una distribución de probabilidad D que tiene un valor constante de probabilidad, un sexto, un sexto, un sexto, es una distribución uniforme, es decir, que la probabilidad tiene que ser igual para todos los eventos simples. Bien, ya me queda poco tiempo. Vamos a ver el concepto de variable aleatoria, ¿no? La variable aleatoria, cuando hablamos de una variable aleatoria, hablamos de una variable que sintetiza todo el experimento aleatorio, donde participa un cúmulo de condiciones. Llamamos variable aleatoria, ahí está la definición, a los diferentes resultados que puede arrojar un ensayo, cuyos valores tienen asignado una probabilidad, de forma que estas, así, de forma tal que estas sea igual a la unidad. Se denomina variable aleatoria discreta a los valores de probabilidad que se encuentran solo en punto aislado, mientras que la continua son todos los valores que se encuentran para ciertos intervalos en todos los puntos. Por ejemplo, la curva normal, que es la campana de Gauss, es una variable aleatoria continua. En cambio, si fuera con puntito nada más, sería una variable aleatoria discreta. Citamos algunas de las distribuciones de probabilidad existentes. Recién hemos visto el concepto de distribución de probabilidad. Hay distribuciones de probabilidad para variables aleatorias discretas y distribuciones de probabilidad para variables aleatorias continuas. La discreta puede ser la distribución de probabilidad de Bernoulli o binomial, la distribución de probabilidad multinomial, la distribución de probabilidad de Poisson. Esas son las discretas. Mientras que las continuas son la distribución de probabilidad normal y la distribución de probabilidad exponencial. Si tenemos tiempo, lo vamos a tratar de ver a toda esta, ¿no? Así, durante este cuatrimestre para que ustedes utilicen. Hay más distribuciones de probabilidad, pero estas son las más utilizadas. Acá dejamos, chicos, ¿sí? Bueno, profe. Bueno, dentro de 2 minutos, 3 minutos estamos bien, ¿sí? Ok, profe. Bueno, meta. Bueno, profe. Bueno, hijo.
sumamos la probabilidad de A más la probabilidad de B, me tiene que dar 1 o el 100%. En este caso, cuando es un sexto cada una de las probabilidades, no así de los eventos simples, estamos hablando de un caso en donde el dado es honesto. Y eso forma parte de la, yo les decía, forma parte de la